¿Qué tal, gentita? Bien, quiero compartirles, muchos ya sabrán por otros videos de que tengo un vehículo Frankenstein que estoy montando de cero, circuito eléctrico, donde este vehículo me levanta bastante temperatura, tiene un ventilador así como pueden ver en el radiador. Ya hice sondear el radiador, ya hice destapar las vías de refrigeración de nuestro motor, del bloque y todo ello, pero sigue levantando temperatura. Entonces opté por ponerle dos ventiladores y me va de maravilla. Les comento que ya monté este circuito y quiero compartirlo con ustedes. El vehículo no calienta más, se mantiene excelente. Bien, entonces quiero compartirles el circuito de control, valga la redundancia, y vamos a ver cómo es que funciona. Bien, basándonos en las condiciones que requiere un motor para funcionar. Aquí tengo el circuito, como pueden ver ya lo armé, les voy a indicar y luego vamos a armar de cero, conexión por conexión, para que entendamos mucho más el circuito. ¿Listo? Les comento, un vehículo al arrancar por las mañanas el motor, este se encuentra frío y el motor tiene que alcanzar cierta temperatura, la cual denominan temperatura de trabajo, para que no sufra desgaste mecánico. Bien, entonces el motor tiene que trabajar a una temperatura, no ni muy frío ni muy caliente. Entonces, la primera condición que requerimos, que es donde, bueno, lo llevé a un electricista, les comento esto, y llaman la conexión directa, ¿no?, de los ventiladores, que cuando tú accionas la chapa del vehículo, los ventiladores entran a funcionar. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que el motor, al estar frío y al estar ventilando, va a demorar mucho más tiempo en alcanzar su temperatura de trabajo. Esto que genera que el motor empiece a humear, no haga buena combustión y además haya desgaste mecánico. Entonces la primera condición que requerimos es que los ventiladores no entren en funcionamiento hasta que el motor alcance su temperatura de trabajo. ¿Listo? Y una vez que alcance la temperatura de trabajo, los ventiladores entren a su máxima RPM, disipando esta temperatura para bajarla a una temperatura menor promedio de trabajo, y se mantengan los ventiladores a baja RPM hasta que el motor, yo que sé, hasta que demandemos mayor esfuerzo al motor, subamos una pendiente, aceleremos y lógicamente esto va a generar de que el motor alcance otra vez temperaturas elevadas. Y cuando suceda esto, nuevamente los ventiladores entren con su máxima RPM. Bien, entonces así es como debería funcionar. Les voy a mostrar aquí los bulbos del vehículo. Este es el que traen los vehículos en su mayoría. Por ahí encontrarán algún otro circuito en internet, pero requiere de un bulbo de doble temperatura, ¿no? Tiene tres pines, donde el primer pin cierra con tierra a los 60 grados Celsius y el segundo cierra a los 90-95 grados Celsius. Ideal para controlar los relés a las velocidades y todo ello. Pero no es nuestro caso, queremos hacer un circuito con los componentes que encontramos en cualquier lugar, ¿no? No como el bulbo de tres pines, que es difícil de conseguir y en su mayoría el precio es elevado. ¿Listo? Los bulbos que tenemos los vehículos en su mayoría ya los traen montados, son este tipo de dos pines. Bien, un pin se conecta a tierra y el otro pin va al control del relé. Lo que tienen dentro estos no son electrónicos, simplemente son contactos secos que se accionan por temperatura, como pueden ver en su simbología. Este bulbo, como pueden ver aquí, cierra a los 87 grados Celsius, quiere decir que se cierra el contacto, y apertura a los 82 grados Celsius, bien, que es la temperatura de trabajo del motor. Bien, entonces ahí tiene que estar jugando el vehículo. Listo. Entonces vamos a simular el funcionamiento, ya sabemos las condiciones. Este pulsador va a ser nuestra chapa de arranque y este pulsador va a ser este contacto del bulbo que lo trae montado sobre el motor, bien, o en el radiador en algunos casos, de acuerdo a cada modelo del vehículo. Vamos a simular y, como les comenté, lo primero que hacemos en una mañana fría es que arrancamos el vehículo. Bien, aquí energizamos el sistema y, como pueden ver, los ventiladores no entran ni en baja ni en alta. ¿Por qué? Estamos esperando a que el vehículo alcance su temperatura de trabajo. Bien, para que queme bien el combustible y para que no haga desgaste de piezas. ¿Ok? Ahí vamos. Entonces simulemos de que el motor ya está a sus 2 minutos prendido y, como no hay ventilador que refrigere el radiador, la temperatura va a subir rápido. Y
va a subir la temperatura del motor hasta que alcance los 87 grados Celsius. Una vez que alcance esto, nuestro bulbo va a cerrar su circuito. Entonces vamos a simular que cierra. Y como pueden ver, los ventiladores entran a trabajar y a su máxima velocidad. ¿Por qué? Porque está en 87 grados, ¿no? Tiene que trabajar entre 82 y 83. Entonces, como está a su máxima RPM, los dos ventiladores sí o sí van a forzar a bajar la temperatura de nuestro refrigerante hasta que alcance los 82 grados Celsius. Cuando alcance los 82 grados, el bulbo va a aperturar. Como pueden ver, aperturamos y como pueden ver, las RPM de los ventiladores bajan. Se mantienen prendidos, pero baja la velocidad para no enfriar mucho el refrigerante. ¿Listo? Entonces va a mantenerlo en el promedio de 87-82. ¿No? Va a depender de la condición del esfuerzo del motor. Entonces, supongamos de que vamos a hacer unos piques, vamos a subir una cuesta, aceleramos el motor nuevamente y sí o sí la temperatura va a levantar. Otra vez, le va a tomar más tiempo porque tiene los ventiladores en baja velocidad, pero va a llegar el punto en el que alcance los 87 y sobrepase. Cuando sucede esto, va a cerrar el bulbo y como pueden ver, los ventiladores alcanzan su máxima RPM. Otra vez. Bien, su máxima RPM haciendo que disipe el motor. ¿Listo? Y cuando apagamos, vuelven a bajar su RPM, ¿no? Eso lo va a controlar el bulbo que tiene montado el motor de temperatura. Además de ello, como pueden ver, puse dos LEDs indicadores. Me gusta monitorear porque pasa que los ventiladores dejan de funcionar, llegan a fundir motores, los pistones, los anillos se barren, y esto sale más caro, ¿no? Cuando tú conduces no te das cuenta de que sucede hasta que el motor se frena, que ya fundiste motor, o empieza a botar bastante líquido, revienta la tapa del radiador. Ya me pasó, no me gusta, entonces por ello puse dos LEDs indicadores donde me indican la velocidad baja de los ventiladores y la velocidad alta, ¿no? Cuando se encuentran. Bien. Bien. Es nuestro circuito, lo hicimos con un puñado de relés fáciles de conseguir y unos diodos. Bien, económico. Entonces vamos a proceder a montar este circuito desde cero para que entendamos mejor cómo es que funciona este sistema. ¿Listo? Entonces, a ver, comentarles por ahí que los relés que emplean los vehículos son de este tipo, relés automotrices, donde pueden ver el esquema. Trae los pines 85-86 propios de la bobina para energizarlos. Sus contactos auxiliares, el 30 común, el 87A que es normalmente cerrado y el 87 es normalmente abierto. Bien, entonces vamos a hacer uso de estos pines para poder hacer la configuración de nuestro circuito. ¿Listo? Entonces tenemos nuestro lienzo aquí en Proteus, vamos a simular el funcionamiento, vamos a ir entendiendo poco a poco cómo es que funciona. Vamos a necesitar unos relés. Bien, ya les enseñé el diagrama de los relés que tenemos. Vamos a requerir dos relés, en este caso relé 1 y relé 2, que van a ser los que controlan los motores en serie paralelo, ya lo vamos a ver, y un relé de control, que va a ser el relé 3, ¿listo? Vamos a poner el motor, nuestros dos motores, y bien, acá la gran pregunta, ¿cómo es que logramos que los motores bajen de velocidad? Simplemente haciendo un divisor resistivo. Sabemos que si ponemos los motores en serie, el voltaje va a decaer, se va a compartir entre los dos motores. Si alimentamos con 12, cada motor trabaja 12 voltios, los ponemos en serie, a cada motor le va a llegar 6 voltios y por ende vamos a estar alimentando los motores al 50% de su consumo nominal, ¿no? De su potencia nominal, ¿no? Entonces vamos a lograr así de que baje su velocidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo logramos? Poniendo en serie los motores. Bien, entonces vamos a poner nuestra fuente. Bien, vamos a simular aquí nuestra fuente. Vamos a simular con pulsadores nuestra chapa del motor. Chapa del motor y nuestro bulbo. Este va a ser nuestro bulbo de temperatura. Como les comenté, es un contacto seco que se acciona por temperatura, que ya viene diseñado de fábrica, ¿no? Que aperture a tantos grados y cierra a tantos grados. ¿Listo? Les comento usar siempre un fusible
para nuestros motores no se dañen, ¿no? Cualquier cosa que pueda pasar en un vehículo. Y sabemos que el voltaje de los vehículos son entre 14 y 15 voltios. Bien, tenemos nuestra fuente. Vamos a sacar nuestra fuente del motor. Esta va a ser nuestra chapa de encendido, nuestro relé, y la etapa de fuerza vamos a sacar directo de la batería. Eso no se confundan, no van a sacar de la chapa porque van a dañar la chapa del vehículo. Bien, nos va a salir mucho más caro cambiar una chapa. Entonces, la etapa de fuerza de nuestros ventiladores lo tomamos directo de la batería o de un cable de fuerza, sin pasar por la chapa. ¿Ok? Le ponemos su fusible. Yo creo que con 20 amperios está bien, de acuerdo a los motores que tengan sus vehículos. Los motores de ventilación, lógicamente. Y este va a ser nuestro fusible de control, que yo creo que está bien entre 2 amperios a 1 amperio. Bien, viendo los relés que van a usar en su plaquita de características, dice. Ok, entonces tenemos nuestros dos fusibles, tenemos nuestra fuente, nuestra batería, nuestra chapa de arranque y tenemos nuestros dos motores. Entonces, nuestro primer motor en serie vamos a conectarlo a positivo. Vamos a tomar la energía, pero de donde dijimos de fuerza, directo de la batería, a través del fusible. Bien, el otro motor va a ir en serie con el otro y vamos a hacer lo siguiente. Bien, por temas de conexión vamos a conectarlo por este lado, bien, directo al relé 2, y el relé 2 va a ir aquí. Y para cerrar un circuito en serie requerimos voltaje positivo y voltaje negativo, ¿correcto? Entonces vamos a poner nuestra tierra y vamos a simular de a poquitas, ¿ok? Entonces vamos aquí y vamos aquí. Todavía no pongamos el de control. Bien, vamos a ver primero la serie de los motores. Vamos a emplear un relé, su contacto normalmente cerrado. Como dijimos, en pines vendría a ser un 87A y el 30. Bien, entonces este pin 30 y este 87A para lograr la serie de los motores. Bien, entonces simulamos. Como pueden ver, los motores están girando en una dirección, que tenemos que ver la dirección, el sentido de giro de los motores de acuerdo a los ventiladores, las aspas como están diseñadas. No vamos a cometer el error de poner a girar el motor al revés. Ok, eso mucho cuidado, eso lo vemos en campo. Entonces, tenemos nuestros motores girando como divisor resistivo, como les comenté. Bien, está dividiendo el voltaje porque están en serie. Viene positivo, viene el otro motor y se pone en serie con el otro motor a tierra. Bien. Listo, pero ¿qué pasa? Bien, ya. Ahora, veamos lo de cómo es que ponemos los motores a trabajar a su máxima velocidad. Tenemos que conectarlos en paralelo. Bien. O sea, que a este motor hacerle llegar los 12 o 14 voltios directamente, sin ponerlos en serie, que es donde estamos dividiendo el voltaje. Entonces, ¿cómo hacemos? Este motor ya tiene el positivo, ¿qué le falta? El negativo. Vamos a hacer llegar el negativo a este motor a través del relé número 1. Bien, y poniendo nuestra tierra aquí, al pin 87 y 30, al normalmente abierto. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando este relé accione, va a cambiar su conexión, ¿no? Y lo va a conectar directamente a tierra. Y el relé 2 también va a cambiar. Estos dos relés vamos a ponerlos en paralelo. Bien, van a accionarse al mismo tiempo. Bien, también va a cambiar esta conexión, liberando este motor de la serie que tenía, ¿no? Del otro motor. ¿Y qué le faltaría a este motor en todo caso en este pin? Positivo. Voltaje positivo. ¿Listo? Entonces vamos a la etapa de potencia, nuestro fusible, y conectamos. Bien, vamos a simular esto. ¿Listo? Simulamos. Como pueden ver, los motores están a baja RPM. Bien, me equivoqué de conexionar el control de las bobinas. Vamos a conectarlo. Bien.
Estos relés conectamos en paralelo, como les comenté. Su patita positivo. Y como son en paralelo, más con más y menos con menos. ¿Quién le va a dar la señal a estos para que accionen su máxima velocidad? El bulbo. Nuestro bulbo, el que está conectado, está montado sobre nuestro motor. Su otra pata va a estar conectada a tierra. La mayoría de bulbos traen solo un pin donde el chasis del mismo bulbo está conectado al motor, que es masa, ¿no? Y la otra patita es la tierra que comunica. Bien, entonces ya tenemos el control de las bobinas y la fuerza. Ok, vamos a simular. Entonces, como les comenté, tenemos los motores girando a media al 50%, y cuando nuestro bulbo, pueden ver aquí, alcanza su temperatura, va a cerrar sus contactos. Al cerrar los contactos va a accionar estos relés y va a cambiar de estado, ¿no? Sus auxiliares. ¿Qué es lo que va a pasar? Bien, como ven, los motores van a entrar a trabajar en paralelo, obteniendo los 12 voltios directos ¿no? de su fuente y trabajando a su 100% en RPMs. ¿Listo? Entonces, cuando el motor vuelva a bajar su temperatura, se va a aperturar el bulbo, otra vez se van a aperturar los relés, haciendo la conexión en serie de los motores y bajando sus RPMs al 50%. Bien, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Uno, esto no debería, si lo dejamos así como está, los ventiladores van a estar funcionando todo el tiempo. No es posible. Por eso es que tenemos nuestra chapa. ¿Listo? Entonces, la etapa de control lo vamos a conectar al voltaje positivo de nuestra chapa. Bien. La fuerza directo a la batería y la etapa de control a nuestra chapa. Va a depender de la chapa. Entonces simulamos. Como pueden ver, cuando el bulbo alcance su mayor temperatura. Bien, acá falta un poco de control. Bien, vamos a terminar esto para simularlo bien. Donde va a entrar, justamente quería explicarles esto, porque el vehículo solo tiene que entrar a funcionar los ventiladores cuando alcance su temperatura de trabajo. Bien, y cuando el vehículo accione la chapa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Controlando esta serie, la conexión que tiene el motor, los motores por defecto en serie. Vamos a controlarlo con el tercer relé. Bien, vamos a interrumpir su masa y conectar como están viendo de esta forma. Entonces, este relé va a depender de nuestra chapa para que pueda trabajar y, y hacer de que funcione nuestra conexión. Bien, vamos a conectar este al positivo, también a nuestro positivo de la chapa. A ver, vamos por acá, conectamos aquí y la tierra lo vamos a conectar a la tierra que nos va a ofrecer nuestro bulbo de temperatura. Bien, entonces probemos ahí qué es lo que pasa. A ver, ¿cómo vieron? Primero, nuestro relé normalmente abierto no va a dejar que cierre circuito nuestros motores, haciendo de que no funcione, más aún cuando encendemos el motor. Esta es nuestra chapa de encendido. Vamos a arrancar el motor y los relés no funcionan. Solo van a funcionar cuando nuestro bulbo alcance su temperatura. Bien, como pueden ver, nuestro relé alcanzó la temperatura del bulbo, nos dio la tierra, cierra circuito, enciende los motores a su máxima velocidad y también cierra nuestro relé auxiliar, ¿no?, de conexión. Pero ¿qué va a pasar cuando el bulbo enfríe? Va a enfriar nuestro motor y el bulbo va a aperturar nuevamente. Entonces va a apagar los ventiladores. Y es ahí cuando nosotros queremos que estos se mantengan encendidos a baja velocidad. ¿Cómo vamos a lograr esto? Fácil, haciendo un autoenclavamiento. Vamos a autoenclavar nuestro relé con nuestra tierra que nos ofrece. Bien, entonces tendremos que sacar nuestra tierra de este autoenclavamiento, ¿no? De aquí a esta tierra, ¿listo?
Pero ¿qué es lo que pasa? Como los relés son medios especiales y en las bobinas existe corriente redundante cuando le cortamos el suministro, vamos a tener que hacer uso de algunos diodos. Bien, el 4007 está bien, conduce hasta 1 amperio y es súper económico. Vamos a hacer empleo de nuestro diodo, bien, que solo conduzca en un sentido. Y lo vamos a poner de esta forma, bien, correctamente polarizado. Y vamos a poner de esta forma nuestro autoenclavamiento. Ok. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Como les comento, esto tiene problemas de corriente redundante. Tenemos que poner otro diodo de esta forma. Y un diodo más a la conexión de nuestros relés en paralelo. Bien, los de arriba para redireccionar la corriente a tierra. Bien, para que no haya redundancia. Entonces, vamos a probar el circuito. Como les comenté, aquí ya tenemos un autoenclavamiento. Entonces, ¿qué pasa? Simulemos. Arrancamos el vehículo. Arrancamos el vehículo. No se encienden los ventiladores porque tenemos que esperar que el vehículo alcance su temperatura de trabajo. Bien, entonces funciona 5 minutos y el motor alcanzó la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? El bulbo cierra. El bulbo cierra. Bien, el bulbo cierra, como pueden ver. Entonces, por ahí se me está colgando el Proteus. Bien. Y los motores entran a funcionar a su máxima velocidad. ¿Listo? Hasta que el motor baje su temperatura. Va a bajar la temperatura y nuestro bulbo va a aperturar. Y al aperturar, los motores van a bajar las RPM, pero van a seguir funcionando, lógicamente, porque este relé va a quedar autoenclavado. Bien, va a tomar su tierra, la tierra que nos proporcionaba inicialmente el bulbo, lo va a tomar ahora del relé que está autoenclavando. Bien, entonces va a quedar enclavado y los ventiladores van a seguir trabajando a su mínima RPM. Esto va a ser un ciclo. Entonces, cuando el motor vuelva a alcanzar su máxima temperatura, va a enclavar, va a cerrar sus auxiliares y los motores van a entrar a trabajar a su máxima RPM. Hasta que vuelva a enfriar y van a bajar sus RPM. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo van a apagar los ventiladores? Cuando apaguemos el vehículo. Aquí vamos a cerrar la chapa y se apertura el contacto. Los ventiladores se apagan. Entonces, ¿qué pasa si apagamos el vehículo caliente y bueno, por termodinámica el motor va a seguir, va a mantener la temperatura y va a accionar el bulbo? Entonces el bulbo se acciona, se va a cerrar, pero no va a prender porque el vehículo está apagado. Esto puede hacer que nos descargue las baterías, ¿correcto? Entonces, si es que nosotros apagamos el vehículo un momento, regresamos y volvemos a encender, como esta condición ya está dada, el motor está caliente, vamos a accionar la chapa e inmediatamente los ventiladores van a entrar a su máxima RPM. Bien, para disipar el calor excedente hasta que alcance su temperatura de trabajo y nuevamente los ventiladores entren a trabajar a baja RPM. Es así como funciona. Listo, sencillo, un par de diodos, 3 relés, algo económico, práctico y robusto. Va a funcionar, como les comento, funciona en mi vehículo, está trabajando de maravilla. No tengo problemas. Ahí tienen el circuito explicado, cualquier duda háganme saber. Es todo suerte, a ver si lo implementan en vehículos para mejorar el performance y todo ello, ¿ok? Cualquier cosa, no duden en preguntar. Nos estamos viendo en otra aventurilla y de conexiones y circuitos. ¿Listo? Hablamos.